Pablo Andrade. Amén. Shalom Uraja, amado Roy Javier, un saludo, amado Roy Luis, igualmente un saludo muy respetuoso. Amado Sahim Hayot, Shabbat Shalom, bendecida tarde. Soy el Roy Pablo Andrade Chávez, de la Keilah de Gozo y Paz en Nicolás Romero, Estado de México. Les invito por favor para que hagamos una oración. Bendito eres Yahweh, tú eres nuestro Elohim, el Rey del universo. Te damos toda Rabá a ti, Abba Kadosh. Tú eres quien en este día, en el Shabbat, nos convocas y nos reúnes, Abba Kadosh. Te damos toda Rabá por la vida, por la salud, por la fuerza, Abba. Y te pedimos por favor, Abba Kadosh, que todo espíritu inmundo sea reprendido, que todo hombre fuerte sea atado y debilitado, y que todo espíritu que no exalte tu nombre, que sea enmudecido, en tu bendito nombre, Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, que sea tu Ruach HaKodesh ministrándonos, Abba Kadosh, y no el hombre. Toda Rabá, bendito Yahshua HaMashiach, Omein, Peomen. Amados Sahim y Hayot, tengo una bendición muy grande en esta ocasión de poderles compartir una enseñanza. El tema de esta enseñanza es la verdad entre líneas. De forma no explícita, sino sobreentendida, es lo que quiero decir con la frase entre líneas. De forma no explícita, sino sobreentendida por el contexto. Por el contexto. ¿Qué es el contexto? También les voy a dar esta definición de la palabra contexto. Es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Ese es el significado de la palabra contexto. Le damos toda Rabá a nuestro Don Yahshua HaMashiach por la vida de nuestro Rey Javier Palacios, porque nos ha enseñado muchas cosas y nos sigue enseñando muchas cosas. Él nos dice esta frase: si no conocemos y comprendemos la Torá, no vamos a entender el nuevo pacto. Los evangelios, las cartas de los primeros discípulos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Cuando nosotros hagamos el estudio de un tema, cuando escuchemos un video, cuando leamos la bendita Torah, hagamos una oración pidiéndole al Ruach HaKodesh que sea el que nos guíe y el que nos revele esas verdades que están en su preciosa palabra. Y como ejemplo, la cita de Jeremías 33:3, la voy a leer. La siguen con su mirada, por favor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es una buena manera de clamar a Yahweh, para que Él nos muestre esas cosas grandes, esas cosas ocultas, antes de leer la Torah, antes de estudiar un tema, hacer una oración para que Él nos revele. Y Él es bueno, y Él nos responde, y Él nos enseña muchas cosas hermosas. Y también nuestro amado Roy Javier Palacios nos ha enseñado a que oremos, que sea tu Ruach HaKodesh ministrándonos y no el hombre. Queremos escuchar tu dulce voz y no la voz del hombre. ¿Amén? Entonces, para que tengamos este conocimiento y esta enseñanza a través del Ruach HaKodesh de nuestro Don Yahshua HaMashiach, siempre hagamos tefilá pidiéndolo. En Juan 16, verso 13, vamos para allá todos. Permítanme leerlo, por favor, y síganlo con su mirada.
Pero cuando venga el Ruach de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Ruach HaKodesh, el Ruach de verdad, el Espíritu de verdad, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a dar esa revelación de lo que está en la bendita Torah. ¿Hay un propósito? Sí, hay un propósito de esto. Hay un propósito de que nosotros recibamos entendimiento, conocimiento, que tengamos revelación de la palabra de Yahweh. El propósito es cumplir y obedecer. Tomar la responsabilidad de conocer, cumplir y obedecer. Ese es el propósito de que nosotros tengamos conocimiento, que tengamos enseñanza, que tengamos la revelación de lo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos enseña. Leyendo Deuteronomio 29:29, ahora vamos a una cita de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. De las cosas que son secretas y que le pertenecen solamente a Yahweh, hay algunas que Él nos revela. Y aquí lo vemos, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Ese es el propósito de que nosotros recibamos entendimiento de la bendita Torah. Me dirijo a todos con amor, con respeto. Para ti, Ajot, que estás físicamente solo, que a tu alrededor geográficamente no tienes un Aj o un Ajot, no sientas ni pienses que no has recibido. Nuestro Roe Javier Palacios ora por todos, para que recibamos bendición, unción y poder. Ahora, para ti que tienes un Roe cerca, un Roe de gozo y paz, en el lugar donde vives, tu Roe ora por ti, ayuna por ti, te bendice en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y para todos, ya celebraste la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, donde se derrama del bendito Ruach HaKodesh en toda la Keilah. Amén. Tampoco pienses que estás solo, que tu familia ya no está contigo, que no te visita, que no te habla. Tu familia somos nosotros, el cuerpo de Yahshua HaMashiach, los que hacemos su voluntad. Amén. Aleluya. Entonces, si tenemos revelación, tenemos responsabilidad. Vamos a leer Lucas 12, versos 47 y 48. Lucas 12, versos 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tenemos una responsabilidad de conocer. Bendito es el Abacados, porque Él es bueno
y nos muestra esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Aleluya. La primera verdad entre líneas, Yahshua HaMashiach es el bendito Ruach HaKodesh. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach es el bendito Ruach HaKodesh. Leamos Juan 16, verso 7. Vamos para allá con gozo. Síganlo con sus ojos, por favor. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Nuestro Don Yahshua HaMashiach nos dice que Él yéndose va a enviar al Consolador, al Ruach HaKodesh. Si nosotros también leemos Mateo 28:20, nos vamos a dar cuenta que aunque nuestro Don Yahshua HaMashiach aquí en Juan 16:7 nos dice que se va a ir, en Mateo 28:20 nos dice que va a estar con nosotros. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Entonces, nuestro Don Yahshua HaMashiach es el Consolador mismo. Es el Ruach HaKodesh, es el Ruach de verdad que nos guía a toda la verdad. Amén. Yahshua HaMashiach, quien es el Ruach HaKodesh, es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yahshua HaMashiach es toda la Torah, es Aleph Tav. Aleph Tav. Aleph, primera letra del alefato hebreo. Tav, la última letra del alefato hebreo. Y nuestro Don Yahshua HaMashiach está desde el primer verso de la Torah. Aleph Tav, precisamente. Aleph Tav. En Bereshit 1:1 nosotros leemos: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en hebreo también leemos Bereshit, que es el nombre correcto del primer libro de la Torá. Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamayim Aleph Tav Be'aretz. Bereshit bara Elohim et Hashamayim Be'et Haaretz. Et es una palabra que se escribe con la Aleph y la Ta. Con la Aleph y la Ta. Y desde el primer verso de la bendita Torah ya está mostrado nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los invitamos, amados Sahim, a repasar los 3 videos del tema Yahshua es Elohim, Yahshua es Yahweh, Yahweh es Yahshua, en el canal de YouTube Shalom 132. Para los nuevecitos va a ser de crecimiento, y a los que siguen estas transmisiones en vivo y no están en los pactos, como la circuncisión, el Shabbat,
el Tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach, también los invitamos a que conozcan esta tremenda verdad. Segunda verdad entre líneas, amados Sahim y Ahayot. La Torá es vida. La Torá es vida. Recordemos esta frase. Sigue la Torá de Yahweh y vivirás. Sigue la Torá de Yahshua HaMashiach y vivirás. Esta frase de nuestro amado Roe Javier Palacios, que la hemos escuchado con tanto gozo, con tanto júbilo, tantas fiestas, Rosh Chodesh, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Sukkot. Esto es Torah. Esta frase es Torah. La Torah es vida. Es la segunda verdad entre líneas. Y aunque escuchemos, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. No son dos enseñanzas. Es una sola. Amén. En Éxodo 12:49 leemos la misma Torah para el natural y para el extranjero. Amén. Y en Números 15:16 también lo leemos. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Una sola. Solo hay una Torah. Aleluya. Leamos Mateo 4:4 para que también veamos que la Torah es vida. La Torah es vida. Mateo 4:4. Pasaje donde está la tentación del adversario a nuestro don Yahshua HaMashiach. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras que salen de la boca de Elohim? Vamos a responder. Los mandamientos. Los mandamientos son las palabras que salen de la boca de Elohim y a través de cumplirlos vamos a vivir. ¿Amén? Por eso es, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Cumple los mandamientos de Yahweh y vivirás. Aleluya. Leemos Éxodo 21 y vamos a leer que los mandamientos son las palabras que habló Yahweh. Éxodo, capítulo 20, en el verso 1. Y habló Elohim todas estas palabras, diciendo, aleluya. Y a partir del verso 2 hasta el verso 17 de Éxodo 20, están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se pueden identificar en dos grupos. Los primeros 4 mandamientos se refieren a nuestra relación con Yahweh. Y los últimos 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con nuestro prójimo. Leemos Devarim 36, también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim vivirá el hombre. Devarim 36, este capítulo, Devarim 30, es un capítulo muy hermoso que habla precisamente de la restauración. La restauración de todas las cosas de que habló Elohim
a través de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, la restauración de todas las cosas. Y este es uno de esos tiempos antiguos, de Devarim 30. Este capítulo habla de la restauración, las condiciones para la restauración y la bendición. En el verso 6, vamos a leerlo. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aleluya. Para que ames a Yahweh tu Elohim, para que ames a Yahweh tu Elohim. El amor a Yahweh va a estar completamente relacionado con la obediencia a sus mandamientos. El amor a nuestro Adón Yahshua HaMashiach está completamente relacionado con obedecer sus mandamientos. Y aquí entonces, para que ames a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, la Torá es vida. Tercera verdad entre líneas. Yahshua no enseñó mandamientos diferentes. Yahshua no enseñó mandamientos diferentes. Leyendo entonces la cita de Juan 14:15, allí nuestro Don Yahshua HaMashiach dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Aleluya. Vamos a mirar el contexto. Ahora vamos a mirar el contexto en este momento de la cita de Juan 14:15. Está hablando nuestro Adón Yahshua HaMashiach, refiriéndose a sus mandamientos. Si lo amamos, guardemos sus mandamientos. El contexto es que lo escrito en este momento en que Yahshua dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Lo que está escrito en ese momento es la Torá y los profetas. Los salmos, lo que conocemos como el Antiguo Pacto. La Tanaj también, que corresponde a la Torá, los 5 libros de Moisés, a los escritos y a los profetas. Los 5 libros de Moisés, la Torá, los profetas y los escritos, la Tanaj, el Antiguo Pacto. Eso es lo que estaba escrito en este momento en que Yahshua HaMashiach dice: si me aman, guarden mis mandamientos. No había nada escrito del Nuevo Pacto. No había nada escrito del Brit Hadashah. Ahora, nuestro Don Yahshua HaMashiach hizo referencia, precisamente, hizo referencia tanto a la Torá como a los escritos y como a los profetas. Vamos a ver algunos ejemplos. Regresando a Mateo 4:4, la tentación del enemigo a nuestro Don Yahshua HaMashiach. Y nuestro Don Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Yahshua dice: escrito está. ¿Dónde está escrito? Está escrito en Deuteronomio 8:3. Eso es Torah. Deuteronomio 8:3. La bendita Torah. Lo vamos a leer
Dice lo siguiente: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Yahshua HaMashiach se refiere a una cita de la Torá. Igual en Mateo 4, ahora en el verso 7, lo leemos. Yahshua le dijo: escrito está también, no tentarás al Adón tu Elohim. Hace referencia a nuestro Adón Yahshua HaMashiach a Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Vamos para allá y lo leo. No tentarán a Yahweh su Elohim como lo tentaron en Masá. Otra cita que refiere nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que está escrita de la bendita Torá. Y de Mateo 4, ahora en el verso 10, entonces Yahshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Adón tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Ahora, ¿qué cita refiere nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Deuteronomio 6, verso 13. Lo voy a leer. A Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach, refiriendo lo que estaba escrito en ese momento, la bendita Torá. No enseñó mandamientos diferentes, son los mismos mandamientos. En Mateo 4:6, aquí vemos las palabras del adversario. Yahshua HaMashiach le reprenda. Y le dijo: si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Enseguida nuestro Adón Yahshua HaMashiach le dijo, Yahshua le dijo, escrito está también. Yahshua HaMashiach refirió que sí, lo que dijo el adversario está escrito. ¿En dónde? Eso es el Salmo 91, un hermoso salmo, como todos, un salmo de protección. Los versos 11 y 12. El Salmo 91, versos 11 y 12. Dice lo siguiente: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Torá y escritos. Torá y escritos. Lo que ya estaba escrito desde tiempos en que nuestro Adón Yahshua HaMashiach estuvo en esta tierra enseñando su Torá. Y una cita que hemos leído muchas veces, es una cita básica para nosotros como mesiánicos, que creemos en la Torá, que creemos en el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que guardamos los mandamientos. Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces aquí ya nuestro Adón Yahshua HaMashiach está mencionando ahora a los profetas. Ya refirió citas de la Torá, ya refirió la cita del Salmo 91, versos 11 y 12. ¿En cuál cita del Brit Hadashah habla nuestro Adón Yahshua HaMashiach de los profetas? ¿En cuál cita del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, habla
nuestro Adón Yahshua HaMashiach, de los profetas? Vamos a Lucas 4 y ahí lo vamos a ver precisamente. Lucas 4, versos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? El Shabbat. Aleluya. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hacemos una corrección. No es conforme a una costumbre, es conforme a un mandamiento. Guardar el Shabbat está en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Es un mandamiento de Yahweh. Así como lo vimos en el verso 1 de Éxodo 20, Yahweh habló todas esas palabras, porque son los mandamientos que nos van a dar a nosotros vida. Sigo leyendo Lucas 4, ahora el verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, los profetas. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Leyó Isaías. ¿Qué cita de Isaías es? Isaías 61. Vamos para allá. Y toda rabá le damos a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque nos estremece nuestro corazón de tan hermosa que es su Torah. Isaías 61, leamos los versos 1 y 2. El espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vemos entonces que nuestro Adón Yahshua HaMashiach dice: se ha cumplido esta profecía hoy delante de ustedes. Permítanme hacer estas preguntas. ¿Qué es lo que necesitaste de nuestro Mashiach? ¿Una buena nueva? ¿Sanidad en tu alma? ¿Liberación? ¿Que te quitara la opresión? ¿Consuelo? Otra pregunta. ¿Él lo hizo? Ahora, una afirmación. Él lo hizo. Aleluya, exáltale. Exáltale porque Él vive. Bendito es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. Toda rabá, bendito Abacados. Cuarta verdad entre líneas. Los mandamientos de Yahshua son igual de importantes y necesarios de que los cumplamos. Entonces, ya entendimos, los mandamientos
de Éxodo 20 son los mandamientos de Yahshua. Esos son los mandamientos a los que nuestro Adón Yahshua Hamashiach se refiere. Si me aman, guarden mis mandamientos. Repito, los mandamientos de Yahshua son igual de importantes y necesarios de que los cumplamos. Vamos a leer Mateo 5, ahora el verso 19. Vamos para allá. Cuando lo tengas, dices un amén y te gozas. Aleluya. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No hay un mandamiento que no tenga importancia. No hay un mandamiento que podamos decidir no hacerlo y que no haya consecuencia. Todos los mandamientos son posible de que lo hagamos, de que los hagamos, que los cumplamos. Vamos a leer Mateo 22, Evangelio de Mateo, capítulo 22, es la Besorá, las buenas nuevas de salvación en Yahshua Hamashiach, en su sacrificio único y perfecto en el madero. Mateo 22, versos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yahshua le dijo: amarás al Adón, al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Lo que estaba escrito, de lo que nuestro Adón Yahshua Hamashiach en Mateo 5:17 dice que no vino a abrogar, no vino a abolir o a cancelar, vino a cumplir la Torá y los profetas. Nuestro Adón Yahshua Hamashiach refiere una parte de la oración del Shema. La oración del Shema nosotros la podemos leer en Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Nuestro Adón Yahshua Hamashiach citó Deuteronomio 6, 5. Citó este verso del Shema. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6:5, uno de los versos de la oración del Shema. Y lo refiere que este es el primero y grande mandamiento. Hace un momento les mencionaba que de los 10 mandamientos está un primer grupo de 4 mandamientos, los primeros 4, que se refieren a nuestra relación con Yahweh. Ese es el primer mandamiento al que nuestro Adón Yahshua Hamashiach se refiere. Amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grupo que refiere a los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20.
que nos dan una buena relación al cumplirlos con nuestro Adón Yahweh, con nuestro Adón Yahweh. Ahora vamos a pensar, el que guarda bien todos estos mandamientos, los primeros 4, que tiene una buena relación con nuestro Elohim, Yahweh de los ejércitos, ¿es suficiente? ¿Es suficiente? La respuesta es no. Nuestro don Yahshua HaMashiach dice, el segundo es semejante, y vamos a poder poner igual de importante. El segundo es semejante, y vamos a poder escribir igual de importante. ¿Cuál es el segundo? El segundo grupo de mandamientos de Éxodo 20. De los 10 mandamientos de Éxodo 20, los primeros 4 son nuestra relación con Yahweh, y los siguientes 6 mandamientos son nuestra relación con el prójimo. Yahshua HaMashiach dice que es semejante el segundo al primero, igual de importante. Si nosotros cumpliéramos los mandamientos para tener una buena relación con Yahweh, no es suficiente. ¿Puedo estar bien con Yahweh si no estoy bien con mi prójimo? Vamos a leer Primera de Juan 4. Bendito es nuestro Abacados. Primera de Juan, capítulo 4, los versos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Elohim, y amar entonces lo podemos definir muchas veces como obedecer los mandamientos. Si alguno dice, yo amo a Elohim, yo cumplo los mandamientos que se refieren a mi relación con Yahweh, y aborrece a su hermano, entonces, que no cumpliera ninguno, que no honrara a sus padres, que sí asesinara, que sí cometiera adulterio, que sí robara, que sí hablara falso testimonio, que sí codiciara. Y aborrece a su hermano, que no cumpliera ninguno de los mandamientos que se refieren a la relación con su prójimo. Es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Eso es imposible. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. Y esto último, el que ama a Elohim, ame también a su hermano, es lo que leímos en la cita de Mateo 22, versos 34 al 40. El primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, igual de importante. ¿Amén? Entonces necesitamos cumplir todos los mandamientos, nosotros necesitamos hacerlo para que tengamos vida. Necesitamos cumplir toda la Torah. Nuestro prójimo más próximo, ¿quién es? Mi familia, la esposa. Para ustedes, Ajayot, el esposo. Los hijos. Para los solteros, los papás.
los hermanos. Ese es nuestro prójimo más próximo. Entonces, no nos tardemos. Hagamos esos mandamientos para que entonces agrademos a Yahweh y verdaderamente podamos decir que le amamos, porque obedecemos los mandamientos con amor. Bendito es Él. Y el último verso de Mateo 22 que leímos, el verso 40, allí Yahshua HaMashiach vuelve a mencionar lo que estaba escrito: la Torá y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Quinta verdad entre líneas, amados Akim y Ahayot. Ninguno de nosotros teníamos para pagar nuestra deuda. Esa es la quinta verdad entre líneas. Ninguno de nosotros teníamos para pagar nuestra deuda. Vamos a leer nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Los versos 23 al 33. Es el pasaje de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Podemos subrayar 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y también subrayamos 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Esta es la parábola de los dos deudores. Vemos dos cantidades. Primero, 10,000 talentos. 10,000 talentos corresponden a 126,000 kilogramos de plata. Esa era la deuda del primer siervo. 126,000 kilogramos de plata. Y la segunda cantidad son 100 denarios. 100 denarios corresponden a 400 gramos de plata. Es mucha la diferencia. El denario representaba el salario de un jornalero. 4 gramos de plata. 100 denarios, 400 gramos de plata. Y cada talento pesaba 12 kilos con 600 gramos de plata. También en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, podemos leer en Marcos 12:42, la viuda
La viuda que dio de ofrenda 2 blancas. Entonces, esa es otra moneda en tiempos de nuestro don Yahshua HaMashiach, cuando estuvo enseñando a sus discípulos en esta tierra. 2 blancas, ¿a qué corresponde? Nuevamente, 10,000 talentos, 126,000 kilos. 100 denarios, 400 gramos. 2 blancas es como si 1 gramo de plata lo dividiéramos en 16 y tomáramos solamente una de esas partes. 2 blancas representaban 0.06 gramos de plata. Entonces es una cantidad mucho menor. Ahora, esta es parte de esta gran verdad. Lo acabo de mencionar. Ninguno de nosotros teníamos para pagar nuestra deuda. Ni el que tenía una deuda de 10,000 talentos, ni el que tenía una deuda de 100 denarios, ni el que tuviera una deuda de media blanca, iba a poder pagar. Yahshua HaMashiach pagó por nosotros. Y aquí de los versos que leímos, el verso 32, Mateo 18, 32, dice: toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné. Mateo 6:12. En Mateo 6:12 leemos parte de el Avinu, la oración del Padre Nuestro, que es una oración judía, es una oración hebrea. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le pedimos al Padre Eterno que perdone nuestras deudas, porque nosotros le estamos diciendo que nosotros perdonamos. Si alguien te ofendió, perdona. No te ates a esa persona. Hay un audio en YouTube, en el canal Shalom 132, Sanidad al Perdonar. Te va a ministrar el Ruach HaKodesh con esa enseñanza. Renuncia a no perdonar para que el enemigo no tenga ninguna legalidad en tu vida de hacerte daño. Entonces, dentro de esta quinta verdad, nadie puede decir que no debía nada, que no ha pecado, que no había algo que el Abacados tuviera que perdonarle. También en Primera de Juan 1:8, ahí lo podemos complementar. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos decir: yo no debía nada, yo no he pecado, Yahshua HaMashiach no me ha perdonado nada. No lo podemos decir. Eso es una mentira. Sería una mentira si alguien dijera eso. La sexta verdad entre líneas: el que dice no haber cometido pecado o no tener pecado, ya lo vimos en 1 Juan 1:8, que es una mentira. No ama a Yahshua, no obedece a Yahshua, no sirve a Yahshua. Lo repito: el que dice no haber cometido pecado o no tener pecado, no ama a Yahshua, no le obedece a Yahshua
no sirve a Yahshua. Vamos a Lucas 7, versos 44 al 48. Vamos, con mucho gozo, todo arrabal eterno que nos da este tiempo hermoso del día más kadosh de la semana, el Shabbat. Lucas 7, del verso 44 al 48. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, el que dice no haber cometido pecado, no se le ha perdonado nada. Eso es lo que él cree. Entonces, no ama a Yahshua, ni le obedece, ni le sirve. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Yahshua HaMashiach a la mujer adúltera le dijo: no peques más. Y es como si le dijera: obedece mis mandamientos. Otra vez, ¿qué es el obedecer? ¿Qué es el obedecer los mandamientos? Es una muestra del amor a Yahshua HaMashiach. Entonces, al que más se le perdona, va a cumplir los mandamientos de la bendita Torah. Los cumple con alegría, los cumple con gozo. No piensa que son una carga. Se deleita en guardar los benditos mandamientos de la preciosa Torah. Otra pregunta, amados Ajim y Ajayot. ¿Qué tanto decimos o pensamos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos perdonó? ¿Poco? ¿Decimos que nos perdonó poco? ¿Nada? ¿Decimos que no nos ha perdonado nada? Así le amamos. Si decimos que nos ha perdonado poco o que no nos ha perdonado nada, así mismo le amamos. Necesitamos pensar que esa deuda que teníamos por haber ofendido a Elohim, por haber transgredido sus mandamientos, esa deuda era impagable para nosotros. El amor de nuestro Adón Yahshua HaMashiach ha cubierto multitud de pecados. Volvemos a Primera de Juan, en el capítulo 4. Ahora vamos a leer el verso 19. Primera de Juan 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él. Hago una pausa. Obedeciendo sus mandamientos. Nosotros le amamos a Él obedeciendo sus mandamientos, porque Él nos amó primero, dándonos perdón de nuestros pecados, salvación y promesa de vida eterna. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos guardando sus mandamientos. Yahshua HaMashiach nos ama porque nos dio perdón de nuestros pecados, nos dio el regalo de la salvación y la promesa de vida eterna. Ahora,
Si tú dices que solo tienes un pecado, ¿cómo te sientes? Si alguno dice que solamente tiene un pecado, ¿cómo se siente? Vamos a Jacob, la carta de Santiago, en el capítulo 2, los versos 8 al 10. Toda Rabá, bendito eres, Abacadosh. Santiago, Jacob, capítulo 2, versos 8 al 10. Lo voy a leer. Si en verdad cumplen la Torá real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la Torá como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la Torá, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. El que transgrede un mandamiento es como si transgrediera todos. Nuevamente, porque la deuda que se contrae de transgredir un mandamiento y la deuda que se contrae de transgredir todos los mandamientos es impagable. Es impagable para nosotros. No tenemos nada, absolutamente nada, para pagar esa deuda. Muy bien, entonces, el que transgrede un mandamiento se hace transgresor de toda la Torá. Y ninguno podemos decir que Yahshua nos perdonó poco. Ninguno podemos decir que Yahshua Hamashiach nos perdonó poco. Amémosle a nuestro Adón Yahshua Hamashiach con todo nuestro corazón. La séptima verdad, entre líneas. Los escogidos no tienen méritos, sino el Adón Yahshua Hamashiach nos da a gozar de sus méritos en el sacrificio del madero. Lo voy a repetir, séptima verdad, entre líneas. Los escogidos no tienen méritos, sino el Adón Yahshua Hamashiach nos da a gozar de sus méritos en el sacrificio del madero. Bendito es Él. Vamos a ver, entonces, ¿quiénes son los escogidos? Vamos a ver quiénes son los escogidos. Primero vamos a Isaías 41:9. Este es un verso muy hermoso. Isaías 41, verso 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Primero es el llamado. Aquí lo dice, de tierras lejanas te llamé. Y después, Yahshua escoge. Te escogí. Así lo vemos, así lo leímos. Primero es el llamado y después Yahshua Hamashiach escoge. Ahora, en Mateo 22, versos 10 al 14, también. Entonces, los escogidos no tenemos ningún mérito. Le damos todo a Rabal Eterno, que nos haya escogido. Pero los méritos son suyos. Los méritos que hizo por su sacrificio único y perfecto en el madero. Mateo 22, versos 10 al 14. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre
que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nuevamente, primero es el llamamiento y después Yahshua HaMashiach escoge. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos que no tenemos ningún mérito. Los que primero fueron llamados. Los escogidos primero fueron llamados. Amén. ¿Y quiénes son estos llamados? ¿A quién vino a llamar el Abacados? ¿Quiénes son estos llamados? También vamos a Mateo en el capítulo número 9, versos 9 al 13. Los escogidos primero son llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿A quién vino a llamar nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Vamos a leerlo en Mateo 9, versos 9 al 13. Pasando Yahshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yahshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: compasión quiero y no sacrificio. Pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los llamados? Pecadores. Pecadores. Éramos pecadores. Practicábamos el pecado. Cometíamos pecado. Ahora no somos perfectos. Nuestro día a día es ir caminando hacia la perfección. Conforme aprendemos, obedecemos. Ese es el camino a la perfección, a la santificación. Y obedecemos porque somos salvos, porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos ha dado ese regalo de la salvación. Y dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, aquí mismo en Mateo 9, el verso 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yahshua HaMashiach ha dado el conocimiento de la medicina. Yahshua HaMashiach sana y salva. El médico cura. Y en Éxodo 15, 26, allí vemos entonces que nuestro Adón Yahshua HaMashiach es nuestro sanador. El Elohim de Israel es nuestro sanador. Vamos a leerlo, Éxodo 15, verso 26. Y dijo: si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Yahweh salva, Yahweh sana. Una pregunta, otra pregunta.
¿Cómo estaba nuestra condición espiritual antes de guardar la Torá? Antes de haber hecho arrepentimiento. ¿Cómo estaba nuestra condición espiritual? Nuestra condición mental, nuestra condición emocional, nuestra condición física. ¿Cómo estaba la condición familiar? ¿Cómo estaba nuestra condición económica? ¿Enferma o sana? ¿Verdad? ¿Verdad que nuestro Adón Yahweh, nuestro Adón Yahshua es uno? ¿Verdad que vino a sanarnos? ¿Verdad que estábamos enfermos? Y leamos Isaías 1. Vamos a mirar nuestra condición antes de guardar la Torá, antes de hacer arrepentimiento, antes de recibir el perdón de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y la salvación. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era nuestra condición? Isaías 1, los versos 4 al 7. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Kadosh de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego, su tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Esa era nuestra condición. Y de esos lugares, de los lugares más lejanos que hay debajo del cielo, de allí nos tomó Yahweh. De allí Él nos limpió, Él nos lavó, Él nos perfumó, nos vistió. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces no vuelvas a cometer pecado. No vuelvas a ser deudor, no vuelvas a ser transgresor de toda la Torá. Persevera hasta el fin, permanece guardando la bendita Torá y persevera hasta el fin. La última verdad entre líneas de esta enseñanza, amados Ejim y Hayot, Yahshua HaMashiach es Yahweh Sebaot. Aleluya. Vamos a leer primeramente 3 citas de los evangelios. Mateo 6, 24. Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a las riquezas. Segunda cita de Mateo, capítulo 19, versos 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Amar a Yahshua, guardar sus mandamientos. Y la tercera cita de los evangelios es Juan Yohanan, el capítulo 14,
versos 16 al 18. Muy bien. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Qué hermosas palabras de amor de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Vamos primeramente con la cita de Mateo 19, 16 y 17. Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. El joven rico le dice a Yahshua, nuestro Adón, maestro bueno. Yahshua HaMashiach le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Bueno es Elohim. Hay una Jalel en la que exaltamos al Eterno, diciendo, porque Él es bueno y su rajem para siempre. Elohim contempla toda la tierra, muestra su grandeza a los que son de corazón perfecto. Él es bueno, Yahweh es bueno. Si Yahweh es bueno, nadie puede quedarse con lo que es suyo. Si Yahweh es bueno, Yahweh es bueno. Entonces nadie puede quedarse con ese atributo. Yahweh es bueno. ¿Dónde lo leemos, amados Sahim y Ahayot? En el Salmo 25, en el verso 8. Vamos allá para leerlo. El Salmo 25, el verso 8. Bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Yahweh enseñará a los pecadores el camino. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach dice en Juan 14:6, Juan 14:6, Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yahweh es bueno y recto y Él enseñará a los pecadores el camino. También en Juan 14, el verso 6, nuevamente Yahshua está cumpliendo las cosas que Yahweh hace. Yahshua está cumpliendo las cosas que Yahweh hace. ¿Por qué? Porque Yahshua es Yahweh. Amén. Entonces, si alguien recibe un reconocimiento que solamente es de Yahweh, no se debe de quedar con él. No nos quedamos con algo que solamente es de Elohim. La exaltación, la adoración, el esplendor, el poder, el reino, solamente es de Elohim. No nos quedamos, si alguien nos lo atribuyera a nosotros, no es de nosotros, es de Elohim, y no nos quedamos con él. Vamos a una cita donde vamos a ver que quien es Elohim acepta la adoración y acepta que se postren delante de él. Elohim acepta la adoración
y acepta que se postren delante de él. En el libro de Josué, el capítulo 5 y los versos 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Estando Josué y Joshua cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Josué se postró y adoró a este varón. Y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Yahweh recibe, acepta que alguien se postre delante de él y lo adore. ¿Por qué? Porque solamente él es digno de ello. En el libro de Isaías, vamos a leerlo, primeramente, capítulo 42, el verso número 8. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi esplendor, ni mi exaltación a esculturas. El esplendor, la exaltación, solamente es de Yahweh. También en Isaías, ahora el capítulo 45, el verso 5. Yo soy Yahweh, y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Solamente hay un Elohim. Solamente Yahweh es Elohim. Y también en Isaías, ahora el capítulo 46, verso 9. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Aleluya. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Si se da, entonces, también, si se da que a alguien se le reconozca con algo que pertenece a Elohim, no lo va a recibir. Si se da que a alguien se le reconozca con algo que pertenece solamente a Elohim, no lo va a recibir. Y para que lo leamos, vamos a Apocalipsis en el capítulo 22, al final de la Torá, versos 8 y 9. Yo, Johanan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, Johanan, el discípulo amado, se postró y adoró al ángel que le estaba mostrando las revelaciones que estaba escribiendo. Entonces, que se postre a alguien y que adore solamente le pertenece a Elohim. ¿Qué hizo el ángel? Lo leemos en el verso 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Le dijo: no te postres y no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dice el ángel? Adora a Elohim. De él es la adoración. Amén.
El que no es Elohim no recibe lo que solo se le debe dar a él. Yahshua recibió la adoración de Yehoshua, de Josué, y el ángel le dice a Yohanan, a Juan, que no se postre delante de él, que no lo adore, que adore a Elohim. Yahshua no le dice al joven rico que no le diga bueno, porque Yahshua es bueno, porque Yahshua es Elohim, porque Yahshua es Yahweh. Aleluya. Otra pregunta, amados Sahim, ya para ir terminando. ¿Quién es Señor? La palabra en hebreo es Adón. ¿Quién es el Adón? ¿Quién es el Señor? ¿Quién? Yahweh. Amén. Yahweh es el Adón. Leemos Deuteronomio 3:24. Deuteronomio 3:24. Adón Yahweh, Señor Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Entonces, aquí Moshe le está diciendo a Yahweh, Señor, Adón. En Lucas, entonces, 24, Lucas, capítulo 24, el verso 3. Vamos a ver cómo le mencionan los discípulos a nuestro Adón, Yahshua, y ya estamos diciendo nuestro Señor, nuestro Adón. Lucas 24, el verso 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Adón Yahshua, del Señor Yahshua. Entonces, a Yahweh se le dice Señor, Adón. A Yahshua se le dice Señor, Adón. No podemos decir que hay un Señor creador y otro Señor salvador. Es uno mismo, es un mismo Adón, es un solo Adón, es un solo Elohim. Amén. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach lo menciona en Mateo, la cita que leímos, 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No hay dos señores, hay un solo Adón, un solo Señor, un solo Elohim. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Aleluya. El Shema que decimos cada Shabbat, que decimos todos los días. Muy bien. En Mateo 6:9, ahora vamos a este tercer verso. Este tercer verso, Yahshua se menciona como Señor, porque Él es Elohim. Yahshua se menciona como bueno, porque Él es Elohim. Ahora, Yahshua se menciona como Padre, porque Él es Elohim. Mateo 6:9. Mateo 6:9 es los versos, parte de los versos del Avinu, el Padre Nuestro. Ustedes, pues, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, Yahweh, quien está en los cielos, es nuestro Padre.
Y leímos en Juan 14, el verso 18, Yahshua HaMashiach dice: no los dejaré huérfanos, porque Él iba a estar con nosotros. No nos iba a dejar, no nos ha dejado. Si se fuera, quedaríamos huérfanos, porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro Padre eterno. Porque Él es nuestro Padre celestial. Porque Él es Yahweh. Yahshua HaMashiach es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. En este mismo capítulo de Juan 14 están otros dos versos también, en que Yahshua nos dice que Él es el Padre. Él es el Abba Kadosh, el Padre Santo. En el capítulo 14 de Juan, versos 8 al 9, Felipe le dijo: Adón, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha conocido al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Yahshua HaMashiach es nuestro Padre. Y también los versos 13 y 14. Yohanan 14, Juan 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si le pedimos al Padre, Yahshua lo hace, porque Yahshua es el Padre. Yahshua es Yahweh. La forma de quedar huérfanos es estar sin Padre. Yahshua dice que no nos dejará huérfanos, que vendrá a nosotros. Él es el Padre, Él es el Abba. Aleluya. Podemos decir, como pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías: Yahshua es Elohim, Yahshua es Elohim. Aleluya. Amén. Hacemos una tefilá, amados Sajín. Abba Kadosh, Padre eterno, muchas gracias, toda Rabá, por tu enseñanza, porque tú eres bueno y tu compasión es eterna. En tu bendito nombre, Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omein, Be Omein. Amados Sajín, Yahshua HaMashiach les bendice. Shalom Ubrajá, primeramente Él. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom. Amén, aleluya, bendito es el Abacados.